aún antes, sobre un tema muy especial y Dios me hablaba y el pastor me dio la libertad de poder predicar lo que el Espíritu Santo me dijera, y Dios me hablaba de creciendo en fe, ¿cierto? Creciendo en fe. ¿Sí se acuerdan de la fe? ¿Sí se acuerdan que nosotros somos hijos de fe? ¿Sí? Predicamos el evangelio de la fe, ¿cierto? Entonces, ¿la fe es importante? Claro que es importante, ¿sí? Y este año 2020, Dios nos dio una palabra que creo que ustedes ya deben estar tomándola y ya deben estar creyéndola, porque la palabra profética, la palabra que Dios nos da, es una palabra que es enviada, que es recibida, que es creída y que es hecha. Pero si usted usted la recibe, sí, porque todos la recibimos, tanto usted como yo. Escuché año 2020, año del levantamiento, listo, lo escuché, ¿sí? Pero si yo no me la creo, si yo no actúo en esa palabra, creyendo y esperando, como esa mujer embarazada diciendo, yo sé que acá hay un bebé, yo sé que va a llegar el tiempo que lo voy a ver, no sé cómo es, pero estoy embarazada. Cuando tú estás embarazada de una palabra de Dios, tú dices, ya va a llegar esa palabra, pero aún no la ves, pero eso es fe, es estar embarazado. Y este año Dios nos dijo, un año de levantamiento, 2020, como un año donde Dios va a mirar, vas a ver como Dios ve, ¿sí? Entonces, y tuvimos el 2019, que fue una bendición. Aún no ha terminado el 19, le estoy diciendo, aún no ha terminado porque cosa nueva viene. Yo no sé si usted no ha tenido cosa nueva este año, pero todavía Dios tiene un mes y en un mes puede pasar de todo y Dios lo va a hacer. Y 2019 fue un año de cosas nuevas, de cosas que te sorprendieron, que me sorprendieron. Yo creo que a todos nos pasó algo, pero este año Dios nos levanta. Este año Dios nos levanta. Pero para levantarnos, Dios quiere que crezcamos en fe. Dios quiere que podamos tener esa palabra en nuestra vida como la sangre en nuestras venas, ¿cierto? Ahora, la fe es algo que nosotros tenemos, ¿sí? Y la fe está basada, la salvación está basada en la fe. Tú no me puedes decir yo no tengo fe, porque tú tuviste que venir hacia el frente. Por eso dice vengan, para poder tener una palabra de fe, decir yo creo en Jesús. ¿Quién ha visto a Jesús aquí? Hay gente que lo ha visto, pero muy pocos lo han visto. ¿Y por qué creen que Jesús realmente vive? Realmente Él vino. ¿Por qué? Por fe, por un yo sé que sé, por una sensación del Espíritu. ¿Quién le dio a usted no sé, un diploma, unas llaves del cielo? ¿Quién le dijo que usted era salvo? ¿Quién le dijo a usted que usted podía morir e ir al cielo? No, es que la palabra lo dice. Si un libro dice cualquier cosa, ¿usted lo cree? No, ¿por qué? Por fe. Entonces, por fe creí en la salvación. Y detrás de la salvación hay miles de bendiciones, pero todo ha sido por fe. Entonces vos no me podés decir yo no tengo fe, porque tú tienes fe. Esto es un acto de fe. Venir acá a la iglesia, sentarte durante algún tiempo, escucharme, escuchar el Espíritu Santo hablar, eso es fe. Se requiere fe para poder hacerlo. Amén. Ahora, ¿qué es la fe? La fe es un poder sobrenatural para actuar en la fuerza de tu Padre. Wow. La fe es un poder sobrenatural para actuar en la fuerza de tu Padre. O sea, la fe viene ¿de quién? De Dios. ¿La fe viene de vos? No, es una fe, es un regalo de Dios. Entonces es algo que Dios te da sobrenaturalmente. Ahora, hay una medida de fe y eso lo podemos ver en la Biblia, pero nosotros tenemos una medida de fe. Dice, podemos tener una medida, la palabra dice que si tenemos una medida como un grano de mostaza, el grano de mostaza es súper pequeño, puedes decirle a este monte quítate y échate en el mar y se quitará. O sea, te dice, tú puedes tener una medida de fe muy pequeña, pero puedes lograr cosas grandes. Es el poder de Dios, es tremenda la fe. Y ahora yo ¿qué hago con eso? Tengo la fe, ya creo en mi salvación, ya Dios depositó fe en mí. ¿Qué hago con eso? Es una herramienta, es algo que debe ser usado. Y si tú no usas la fe tarde o temprano se pierde. Es como, no sé si usted sabe, pero todos tenemos músculos en todo el cuerpo. Todo el cuerpo hay músculos. Y si usted no los usa, con el tiempo se van a atrofiar.
De hecho, creo que después de los 40 perdemos músculo, un porcentaje de músculos los perdemos, pero nosotros podemos recuperarlo. Por eso hoy en día hay muchos licuados de proteínas, te dan muchos consejos para hacer ejercicio para que tu músculo crezca. Ahora, la fe puede crecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cierto? Ahora, nosotros, ¿cómo crece? Dígame, ¿cómo puede crecer la fe? Usted imagínese, ¿cómo crece la fe? Es una fuerza sobrenatural, es un regalo de Dios. ¿Cómo puede crecer? Escuchando, ¿cierto? ¿Cómo más? Leyendo la palabra, ¿cómo más? Meditando la palabra, muy bien. Orando, ¿cierto? Teniendo comunión con Dios, teniendo obediencia con Dios, ayunando, también nos va a hacer crecer en la fe. Pero una de las cosas más importantes es actuando. Porque no es como una lorita hablando y hablando y hablando y no haciendo nada. Tenemos que, ¿qué? Actuar. Todos tenemos fe, pero no todos la usamos. Todos tenemos la fe, pero no todos la usamos. Eso es tremendo. Se necesita fe para crecer en un lugar muerto espiritualmente. Se necesita fe para creer las promesas que Dios nos ha dado. Se necesita fe, ¿cierto? Ahora, la fe está hecha para conquistar. Está hecha para avanzar, para lograr, para vencer. La fe está hecha para crecer. La fe no está hecha para sobrevivir. La fe, donde tú estás sobreviviendo no hay fe, donde tú estás aguantando, donde tú estás ahí, te falta el centavo para el peso, donde tú ahí estás ahí al ras y que no llegas a fin de, ahí no hay fe, ahí no está la fe creciendo. La fe crece y ella te dice, puedo comprar sin dinero. Ella te dice, puedo sanarte. Te dieron un mal diagnóstico, pero yo estoy acá dentro de ti y yo voy a hacer que seas sano, porque yo crezco. Pero cuando tú actúas, cuando no solamente escuchas la palabra de fe, no solamente cuando tú hablas, sino cuando tú actúas. Cuando ves el cigarrillo y tú dices no voy a fumar. Cuando tú ves el alcohol y tú lo lanzas, como decía el domingo pasado. Cuando tú haces algo, amén, ella te habla de eso. La fe te dice, úsame. La fe te dice, aquí estoy. Me ignoras. No me estás mirando, yo estoy aquí. Me estoy muriendo porque no me usas. Hace mucho tiempo yo les decía que a veces tenemos ángeles, todos tenemos ángeles, ¿sí saben que tenemos ángeles? Y dice la palabra en Hebreos que están al servicio de los que ministran. ¿Y quiénes ministran? Todos ministramos porque todos hablamos la palabra, porque todos estamos dando testimonio. Y hay ángeles que yo creo que están anotándose en The Biggest Losers, gordos, haciendo nada. ¿Por qué? Porque no los mandamos a hacer nada. Y la fe le pasa lo mismo. Hay ángeles limándose las uñas diciendo, a ver, Milenita, pastora Milenita, ¿cuándo me vas a usar? No, ella los pone a trabajar, ¿cierto? ¿Cuántos saben que ella los pone a trabajar? Entonces, así es la fe. La fe quiere crecer. La fe no está hecha para estancarse. No está hecha. Se muere la fe. La fe dice, úsame. Y yo creo que este será tu año en donde vas a usar tu fe. Yo creo que este será tu año en donde va a despertar la fe. De hecho, ha estado dormida durante años, durante meses. Pero hoy Dios te está diciendo, yo te di ese poder especial para que lo hagas, para que lo uses. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Usándola, caminando. La palabra dice que mientras caminaban eran sanos. En muchos de los milagros, mientras ellos fueran. Y la palabra fue enviada y fueron ¿qué? Sanos. Fueron libres, fueron salvos. Mientras se hacía. Hebreos 11, versículo 1 al 3, este es nuestro versículo clave, dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que no se ve. La fe. ¿Qué hizo la fe? La fe es algo que actúa, es un verbo. ¿Qué hizo unos hombres de Dios? Noé, ¿qué hizo? Dios le dio una palabra a Noé. ¿Y él qué hizo? Construyó, hizo una acción. ¿Qué hizo Moisés?
salió. Dios le dijo, sal de tu tierra. Le dijo que hazlo, sal. A Sara, que dijo, serás madre. ¿Ella qué hizo? Concibió. También tuvo que hacer cosas, ¿cierto? Abraham, ¿qué hizo? Dios le dijo, serás padre de multitudes. También, entonces, ¿qué dijo? Y después le dijo, vas a ofrecer a tu hijo. ¿Y él qué hizo? Ofreció. La fe actúa. La fe no solamente habla. Porque si no nos vamos a hacer como cristianos que hablamos muy lindo, vamos a hacer coaching, vamos a hacer de todo, pero no hacemos nada. Yo quiero ver tus obras, así voy a ver tu fe. Pero si no hay obras, ¿dónde está tu fe? ¿Dormida? Mire, los que hacen algo no son los que esperan, son los que hacen. Son las personas ofertantes, no demandantes, ¿cierto? El CBY, ¿cómo voy yo? El que deme, no, es que el que hace, el que se mueve. A veces la gente dice, yo no debería estar en este trabajo, yo debería ser CEO, yo debería ser gerente, yo debería llegar, sí, pero no eres fiel en lo que no, en lo injusto, en lo poco. Si tú estás aprendiendo, no sé, estás aprendiendo a cortar el pelo, ¿cierto? Pues entonces al principio tal vez te toque solo barrer la peluquería. Yo debería estar allá cortando el pelo. Bueno, barre bien. Tal vez algún día te dejen mover las tijeras hacia el peluquero y te vas acercando. Sé justo en lo injusto. Sé excelente en lo que no es tuyo. ¿Y yo por qué? Dios tiene cosas maravillosas para ti. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar como ingeniera y yo decía, me están pagando el mínimo. Yo creo que alguna vez yo les contaba y yo le decía a mi jefe me dijo, oiga, ustedes los primíparos, ¿sí? Que empezábamos a trabajar, ustedes sí son muy como afortunados. Y yo le decía, ¿y por qué? Si antes trabajamos de más, si en Colombia se trabaja no hasta las 5, sino hasta cuando el jefe te dice, te puedes ir. Y trabajaba mucho y yo decía, pero ¿por qué es tan terrible, no? Uno sale de la universidad como que cree que todo es microondas, todo rápido. Y él me decía, ustedes vienen, no saben nada, porque la universidad, sobre todo la carrera de ingeniería civil es de obra, yo estaba en obra, ustedes no saben nada y vienen a aprender y encima tenemos que pagarles. Yo lo miraba, me provocaba comérmelo, y no a besos. Y yo decía, este hombre. Y después yo entendí y tiene toda la razón, porque me estaban enseñando. Nosotros debemos ser fiel en lo injusto, en lo poco. Así Dios te prepara para lo mucho y para lo justo. ¿Cómo vas a estar preparado para eso si en lo mínimo no pudiste? Amén. Ahora, yo no sé usted, pero yo creo en la palabra de Dios. Yo creo en cada promesa que Dios ha dado para mí. Cada vez que viene Dios y habla aquí en la iglesia o en tu tiempo devocional, en tu tiempo de oración, por medio de tu esposo, de tus hijos, del vecino, y Dios te da una palabra de ánimo, tal vez te da una palabra profética como nos la dio hace 15 días, yo la guardo, la atesoro. Yo aún las palabras que Dios le ha dado a alguno de ustedes, yo la guardo. Y alguna vez le dije al pastor Juan, le dije, ¿te acuerdas ese sueño que Dios te dio? ¿Cuál? Ah, sí. O sea, uno debe guardar esos sueños y de recordarlos, pero actuar en ellos. Y yo quiero que hoy salgas pensando y recordando en aquella promesa que Dios te dio. Pero en esa promesa que Dios te dio, en donde tú debes actuar en fe. Amén. No debes actuar en fe. Ahora, hoy vamos a ver algunos hombres de fe, pero vamos a ver sobre Abraham. Abraham era un hombre en donde Dios le dio una promesa. Dios le dijo, serás padre de multitudes. Y este hombre le creyó a Dios, pero no fue fácil para él. Después de mucho tiempo, muchos años, más de 16 años si no estoy mal, llegó Isaac. Inclusive él no le creyó mucho a Dios y dijo, me voy con Agar, ¿sí? Le ayudo porque tal vez Dios quieras con Agar. Y no, Dios sí le dijo, con Sara vas a tener tu hijo. Pero él llegó y tuvo a su hijo, o sea, fue una promesa de Dios y Dios lo hizo. Y vino Isaac, que fue la promesa de Dios. Isaac significa, en el término hebreo, significa aquel con el que Dios reirá o el que hace reír.
Entonces, imagínense, ese es el significado del nombre Isaac. O sea, era el gozo, no de su padre también, pero era el gozo de Dios. Él estaba declarando, Abraham sabía y conocía el corazón de Dios. Y Abraham sabía que ese hijo, que ese Isaac, iba a ser alguien que le iba a formar alegría a Dios. Y él todos los días cuando hablaba el nombre decía Isaac, el que va a hacer reír a Dios, el que ríe a Dios, el que le da gozo a Dios. Y él le hablaba, ¿cierto? Ahora, sin embargo, en Génesis 22, vamos a leer Génesis 22, vino Dios a pedirle algo a Abraham. Y dice el versículo 1, pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Quién puso a prueba a Abraham? ¿El diablo? Dios. Y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, mire, le recuerda, el único que tienes, y al que tanto amas también le dice. Y ve a la región de Moria y una vez allí ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Puntos suspensivos. Y Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno y el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham era un hombre de fe. Abraham ya había declarado que algo iba a pasar y que él iba a volver con Isaac. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Dios le dijo a Abraham, fíjese que él le enfocó y le dijo, el único que tienes, al que más amas. ¿Sí? Como que recordándole, ¿no? Eso que tanto amas, eso que tanto añoras, lo quiero para mí. ¿Por qué un Dios me va a dar algo para pedírmelo otra vez? ¿Por qué Dios me va a dar algo en lo cual yo le creí, tal vez un negocio, tal vez tu matrimonio, tal vez algo, un sueño, para que después decirte te lo voy a quitar? Entrégamelo. Eso que tanto amas, dámelo. ¿Es algo lógico? No, ¿cierto? Pero, ¿qué hizo Abraham? Primero él fue obediente. Si usted ve, ahí yo no escucho a un Abraham llorando, tal vez sí lloró. Yo creo que hay cosas que no se dicen en la Biblia, pero yo creo que él lloró, de pronto él se amargó un poco, pero él, a la mañana siguiente se levantó, alistó todo y dijo, nos vamos. Tal vez, y yo creo que Abraham conocía a Dios, y por eso él le dijo a los criados, yo voy a volver con el hijo, juntos nos vamos a juntar, tranquilos, algo va a pasar. Pero él fue obediente. Ahora, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué Dios te da una promesa, la ha hecho cumplida y ahora te dice entrégala? Porque hay personas que han creído toda su vida por su auto, por su casa, por sus hijos, y Dios le dice, ahora yo quiero que tus hijos sean misioneros. Ahora yo quiero que entregues vende esa casa y entrégala para mi reino. Ofréndasela a una persona. Todos los ahorros que tienes, dáselos a otro. ¿Por qué? Abraham estaba feliz con lo que tenía. Tenía a su esposa, tenía a su hijo Isaac, tenía la promesa, pero Dios no estaba feliz con lo que Abraham tenía. ¿Me está escuchando? Dios quería que él sacrificara algo para darle algo mayor. Sin sacrificio no vendrá la bendición. Sin sacrificio no verás un nuevo nivel. Si Dios te da una instrucción, obedécela, que vas a subir de nivel. Pero si estás muy conforme en donde tú estás, si estás en tu lugar de confort y Dios te quiere levantar y tú no obedeces, tú no haces nada, allí te vas a quedar. Encontraste tu tope. Pero Dios no estaba feliz con lo que tenía Abraham. Después de la obediencia de Abraham, que él entregó a Isaac, lo iba a cortar, porque la Biblia dice que el ángel le dijo 2 veces, Abraham, Abraham. O sea, si le dice 2 veces es porque, sí, o sea, no la escuchó la primera.
obvio, sí, bastante obvio, pero es porque estaba él diciendo, por favor, no más, ya te creo, me crees, ya está. Después de ese sacrificio vino la palabra de bendición, que toda tu descendencia será bendita. Después de ese sacrificio, no antes. Él le dijo, tú vas a tener una descendencia tan grande como las arenas, no la vas a poder contar, pero la bendición de Dios vino después del sacrificio que hizo Abraham. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido? Tal vez sea un tiempo devocional con Él. Tal vez sea ese esposo o esos hijos que tú no quieres soltar. Tal vez tienes una carga en la espalda y tú dices, Dios, esta es mi carga, esta es mi cruz, yo voy a seguir. Y Dios dice, entrégamela, déjame a mí que yo puedo. Y vienes a la iglesia y dices, te la entrego, y allá Liz tiene la carga, entrégame la carga otra vez y te la llevas. Ay, yo con este hijo, no, yo no sé qué voy a hacer. No la has entregado. Tal vez es un nuevo trabajo. Tal vez tú le estás creyendo por algo más, pero te sientes de todas formas muy cómodo en ese trabajo, ganas bien, no tienes problemas, nadie te molesta la vida, pero Dios dice, yo quiero algo más para ti. Créeme, ¿qué es lo que Dios te ha pedido? ¿Cuál es tu Isaac? Tienes que venir a sacrificarlo en el altar. Amén. Cuando yo ofrezco lo que tengo, siempre vendrá algo mayor. Pero ¿cuál es tu gran sacrificio? Yo digo, las grandes ofrendas son las que te acuerdas. ¿Alguien se acuerda de alguna ofrenda grande que haya hecho? Esos son los que han ofrendado. Los demás que no se acuerdan no han ofrendado nada. Limosnas. Lo que me queda, que salga el billete de 2. Ya no hay billete de 2, ¿no? Que salga el billete de 5, que salga el billete. Ay, sí, salió el de 5. Pero el moradito no. El naranjita tampoco. Esas son las que uno recuerda. ¿Cuál es tu gran sacrificio? Ese tiempo de descanso que tenías para ti y ahora la hermanita llegó y te toca hacer consejería y tú estabas cansada y es un sacrificio para mí, o el viaje y tú lo haces. ¿Ese es tu Isaac? ¡Qué bendición! ¿Y cuál es tu gran sacrificio? Miren, yo no podría decir yo soy misionera si yo no hubiera dejado algo. Yo dejé mi carrera, dejé mi familia, dejé mi nación, dejar algo, pero he obtenido un título, una profesión, una responsabilidad aún mayor, llamarme misionera. Mayor. ¿Qué has sacrificado tú para llamarte así? ¿Qué has sacrificado tú? Y ahora Abraham, cuando veía a su hijo sobre el altar, él no veía a Isaac, él veía una nación. Él veía que venía una bendición mayor. Él no veía a su hijo, porque uno viendo a su hijo, uno no lo sacrifica. Pero si tú ves algo mayor que viene en ese acto, tú lo vas a hacer tranquilamente. Cuando tú te vas, cuando Dios te dice renuncia, no sé, cuando Dios dice cree por tu sanidad, tú estás viéndote caminando, viéndote sin silla de ruedas, viéndote sin esas pastillas, viéndote sano. Empiezas a sacrificar algo por algo mayor. Y yo creo que Dios ya te ha hablado en varias ocasiones esto. Dios ya te ha dicho que hay cosas que tú debes cortar, algunos malos hábitos, tal vez algunos contactos que debes eliminar de tu celular, tal vez cosas que tú debes dejar de hablar, de pensar, de ver en esa televisión. Hay cosas que tú debes cortar y Dios ya te ha hablado y no has querido. No has querido entregarlas en el altar, pero hoy Dios te dice, entrégalas que yo tengo algo mejor. Yo te voy a dar libertad en eso y te daré una recompensa mayor. Amén. ¿Cuál es tu gran sacrificio? ¿Cuál es tu gran sacrificio? Las obras que se alcanzan son del tamaño de la fe. Muéstrame tus obras, habla tu fe. Una gran visión tiene un gran resultado.
Esta iglesia vemos milagros financieros, crecimiento espiritual, vemos la predicación del Evangelio de las Naciones, vemos gracia y favor, puertas abiertas. Hay una unción tremenda, nuestro pastor tiene esa unción de conectar gente, de gracia y favor, o sea, es algo increíble y nosotros la tenemos por ser sus hijos. Amén. Ahora, ¿cuáles son tus obras? ¿Cuál es tu fe? Y déjame decirle que en el camino vendrán ataques. ¿Usted cree que fue fácil para Abraham y para Noé construir un arca y todo el mundo hablarle y burlarse del pobre Noé porque está construyendo un arca? O Abraham, un hombre de 100 años en donde no se veía que pasara nada y todo el mundo burlándose de los pobres hombres. Pues ellos siguieron, persistieron. ¿Dónde está tu persistencia? Hay que persistir. Y yo no sé si ustedes supieron, pero ayer murió un evangelista, algunos saben, Bonnke, un hombre de Dios tremendo, un alemán, ¿cierto? Y este hombre alemán, le voy a contar la historia resumida, un hombre en donde era hijo de un pastor, era nieto de un pastor de hecho, y el pastor de él, o sea su padre, tenía otro hijo y iba a ser el sucesor. Cuando Bonnke tenía 10 años, Dios le da un sueño a Bonnke y le da un sueño de que él iría en su tiempo al África a predicar. Y llegó y le contó al papá y le dijo: papá, Dios me dio un sueño, yo voy a predicar el evangelio, voy a ser ministro de Dios. Y él le dijo: pues no sé dónde, porque en la iglesia va a quedar tu hermano. Y él no le importó, y él dijo: yo voy a seguir. Persistió, tenía 10 años. 10 años, yo puedo ver mi hijo de 10 años, 12 años, digo: Dios mío, ¿y qué pasó con el sueño de él? Pero a Bonnke le dio el sueño y desde los 10 años empezó a creerle a Dios por África, a creerle. Hizo su tiempo de la universidad, estudió teología y cuando era el tiempo él tenía que tomar algunos requisitos en su iglesia para ser misionero en África. Y uno de los requisitos era pastorear 2 años y él pastoreó 2 años allí en su iglesia. Después los mandaron a África a los 27, desde los 10 hasta los 27. Llegó a África, llegó a su sueño, a su promesa. Y él dijo: la voy a romper, voy a llenar estadios, mejor dicho, buenísimo. Y tenía 27 años y decía él que él iba a predicar a iglesias durante 5 horas allí en transporte para llegar. Y habían 5 o 6 personas y ninguno quería salvarse. Escuchaban la prédica: quieren ser salvos, y ninguno quería. Y él dijo llorando, le dijo al Señor: Señor, África no está lista para mí. Y yo te amo, Señor. Pero me gustó lo que él le dijo. Él decía: no estoy dispuesto a desperdiciar mi vida por nada. Un hombre que diga eso es un hombre que tenía la convicción que tenía un llamado, pero que estaba totalmente frustrado porque no pasaba nada. No pasaba nada. Y él decía: yo no voy a desperdiciar mi vida. Yo no sé tú, pero yo me voy. Y él decía: yo me iba a ir. Y yo dije: me voy. Y Dios le dio un sueño y Dios le dio durante 4 noches, se lo tuvo que dar 4 noches porque él estaba que se iba. Y le dio un sueño en donde África estaba lavada por la sangre de Cristo. La primera noche, wow. Segunda noche, pero él como que era duro, una alemana así. Y llegó a la 4ª noche y dijo: no, Dios quiere algo conmigo. Y él llegó y estaba en un pueblo, y de ese pueblo se fue a Johannesburgo, y en la capital de Sudáfrica. Y él dice que él recuerda cuando llegó a esa estación de buses y tenía una caja, estaba con su esposa, ¿cierto? Eso fue a los 35 años, fue 27, llegó a África, a los 35 fue de Johannesburgo y se sentó en la caja y decía: no sé qué vamos a hacer. Y caminó y estaba caminando y vio el estadio y Dios le dijo: llenarás ese estadio. Y él le creyó a Dios y paseó por todas las iglesias de allá y le dijo: pastores, ya tengo alquilado el estadio, vamos a hacer una campaña evangelística. Y de todos los pastores, de todos los que visitó, solo uno llegó con 40 personas. Un estadio, 40 personas. Llegó el día del estadio y llegaron 100. ¡Wow! Se multiplicó. Pero era un estadio para miles.
Cuando él ni siquiera había terminado de predicar, y no era una predicación de sanidad, y empezó uno a levantarse y a decir, soy sano, levantaba su silla de ruedas, soy sano, y empezaron a llamar de un lado y del otro, se llenó el estadio, se llenó el estadio. Y es uno de los hombres, fue uno de los hombres, yo creo que todavía están haciendo fiesta en el cielo, más de 70 millones de tarjetas de identificación de salvación, 70 millones, tremendo. Habían 3 millones, 2 millones. Una de las imágenes que me impactó fue ver toda esa cantidad de gente y sillas de ruedas se levantaban sobre las cabezas para llegar al púlpito y entregarlas allá en el púlpito. Veo como cuando los chicos ahí juegan, bueno, habían sillas de ruedas llegando al púlpito, diciendo, ya no la necesito más, somos sanos. Qué bendición, qué hombre de Dios. Pero él persistió. Yo te quiero decir que Dios te da una promesa y Dios nos ha dado promesas. Vino el profeta y te dio una promesa y nos ha dado promesas. Debemos persistir, no importa qué, no importa cómo. Recuerden la prédica de nuestro pastor, que no es por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me dice esta promesa? Amén. Un hombre de Dios tremendo. Ahora yo te digo, a los árboles que tienen más fruto, más piedras se le dan, vas a tener críticas. Pero yo quiero decirte, ¿qué vas a hacer ante la presión del grupo? ¿Qué vas a hacer ante la presión de tu familia? ¿Qué vas a hacer ante la presión propia? Esa fe, tú no tienes fe. ¿Tú de dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a persistir o vas a bajar los brazos? Ahora, Mateo 6:24 dice, la palabra de Dios dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Si Dios te da una promesa, te dice, yo quiero, tú vas a tener tu peluquería, vas a estudiar, y Dios te da eso, y lo primero que piensas, uy, ¿cuánta guita? ¿Cuánto es que vale unas tijeras? ¿Cuánto es que...? Estás cenando con mamón. Tú tienes que creerle a Dios. Debemos creerle a Dios. Ahora, ¿con quién estás cenando hoy? Y yo sé que va a venir la tentación. Papá Hagen decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Claro que hay preocupación. Claro que debes ser buen administrador. Pero primero pones la palabra de Dios. Dios me prometió una familia bendecida, me prometió yo siendo sano, que yo voy a salir de la villa, que yo voy a tener un buen esposo, una buena esposa, y Él lo va a cumplir. Amén. ¿Quién es tu Señor? Tu nivel de afán indica tu nivel de servicio. ¿Por qué estás afanado y turbado? Porque no voy a llegar a fin de mes, porque no voy a pagar el colegio. ¿Por qué estás afanado? O estás afanado por predicar. ¿Y qué vamos a hacer ahorita con lo del dólar? Dios, necesitas hacer algo en nuestra familia. Dios, ¿cómo voy a predicarle al vecino? Dios, dame relaciones divinas. En eso deberías estar preocupado, no preocupado por las cosas. Mira, los sueños imposibles son de Dios. Dios es especialista en los imposibles. Cuando tú o cuando alguien en esta iglesia creemos en nuestra sanidad completa, pero alguien tiene cáncer, no va a un pediatra. ¿A dónde va? A un oncólogo. Cuando tú necesitas un milagro, vas al que necesitas ir. ¿A quién? A Dios. Y Dios es especialista en milagros. Especialista. Para las cosas normales Dios dice, usa tu fe. Pero para las cosas de milagros, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y Dios bendice al hacedor. Ahora yo te digo, ¿cómo te ves? Tú dices, listo, está bien, tengo la promesa, ya tengo fe, tengo que hacer crecer la fe, voy a ayunar, voy a creer, voy a actuar en eso, ¿cierto? Pero la verdad es que hay algo que no me deja avanzar. Es como me veo a mí mismo. Yo creo que yo no voy a poder. Entonces yo te voy a decir quién va a poder. Amén. Mateo 6, versículo 25 al 30. Eso nos habla de cómo Dios te ve a ti y a mí. Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Dice que qué? ¿Que se preocupe?
No, no se preocupa por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjese en las aves de los cielos, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Acá le está diciendo Dios, está animándolos, exhortándolos, desafiándolos, ¿cierto? Pero termina diciéndole poca fe, o sea, era gente de poca fe. Tal vez vos me puedes decir, yo no tengo muy poca fe, ¿está bien? Pero mire, te está diciendo, hasta los de poca fe los ama y los bendice y los anima, y los de mucha fe también, amén. Ahora, dice, no te preocupes. No te preocupes, preocuparse es ocuparse antes de. No te ocupes de lo que no debes ocuparte. Pierdes el tiempo. Dios dice, ocúpate de mis cosas. Busca el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Y todas las cosas ¿qué son? La vestida, la comida, el esposo, la familia, tus hijos. Pero ocúpate en las cosas de Dios. Pero es que, pastora, yo sirvo en la iglesia. Yo hago, yo predico y yo siento que no pasa nada. ¿Realmente lo estás haciendo con la motivación correcta? ¿Realmente lo estás haciendo con un corazón limpio? ¿O estás esperando la mano del Señor y no al Señor? Servicio es amor a Dios y a los hombres, pero debe estar con una buena motivación. No esperes tener recompensa de algo a lo cual tú no estás trabajando sinceramente, con un corazón limpio. Y acá yo no te juzgo, el único que nos juzga es Dios. Yo no soy juez de nadie, ni tampoco vos juez de nadie. Pero yo te digo, si algo no está ocurriendo en tu vida, debes mirarte, debes revisar en tu corazón qué está pasando y cerrar la puerta en comunión con Dios y decirle, Señor, sana mi corazón, libera mi vida, ayúdame en esta necesidad. Búscalo de todo corazón y vas a ver cómo va a ser tu corazón así. Y todo se va a encaminar. Ahora, Él quiere lo mejor para ti. Él tiene lo mejor para ti, pero es tiempo de crecer, iglesia. Yo creo que este 2020 Dios va a hacer crecer, va a levantarnos, ¿cierto? Quiere decir que estábamos caídos de pronto en la fe, caídos en ciertas cosas, nos va a levantar. Pero para eso requiere valentía, requiere fe y requiere actuar en eso. Amén. Y yo siempre les digo, a veces cuando no tenemos nada, es cuando Dios dice, ya estás en lista para tu milagro. Cuando lo tenemos mucho, no necesitamos fe. No necesitamos fe. Yo estaba en Colombia y casi que me sobraba. A mí no me faltaba nada. Y acá me falta y no me sobra. Pero ahí es cuando Dios obra. Cuando conozco el Dios proveedor. Y hay pruebas que vienen de Dios. Yo no sé si tú estás en una prueba. Tal vez, yo creo que la vida cristiana se la pasamos de prueba en prueba, pero no una prueba mala. O sea, yo creo que todas las pruebas que vienen de Dios vienen para llevarnos a otro nivel. Recuerde, Dios no estaba feliz con lo que le pasaba a Abraham. No porque él estuviera tranquilo, sino porque él lo quería levantar. Él quería un nivel mayor de fe para él. Ahora, yo te digo que tú conoces al Dios proveedor solamente cuando te hace falta. Pero no está bien. Tú deberías conocerlo siempre. Siempre. Amén. Ahora, Dios nos ha bendecido, Dios ha bendecido esta iglesia, Dios ha bendecido tu familia, o sea, Dios te ha bendecido a ti. Mírate, puedes caminar, puedes hablar, puedes predicar. Hay que darle gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho, pero también ha sido tu fe. Entonces no tengas en poco la fe que Dios te ha puesto y la que tú has hecho, pero Dios quiere que crezcas.
Y Dios me habló de un 2020 donde mi lugar debía generar un ambiente de milagros, un ambiente sobrenatural, ser propicios. Como cuando están de novios, viene el novio y viene y trae flores. No va a traer un balón de fútbol, ¿cierto? No, porque si no, ahí sí no sonamos. Bueno, depende de la novia, ¿no? Porque hoy en día hay… Pero lo que le gusta, cuando tú eres propicio, cuando tú tienes toda la casa arreglada, cuando los jóvenes lavan la loza, tienden la cama y la mamá lo mira y dice, ¿qué quiere? ¿Alguno le ha pasado? Solamente un permiso, mami. Solamente una platica, mami, ¿cierto? Hay que ser propicios con Dios, generar un ambiente para que Dios esté con nosotros. Cambia los malos hábitos o los hábitos que no están bien en tu vida y empieza a generar esa conexión con tu Padre. ¿Hablas con Él todos los días? ¿Tienes comunión con Él? ¿Puedes discernir la voz de Dios? Eso solo se logra cuando tienes comunión. Comunión. Ahora yo quiero decirte, terminar diciéndote, arriésgate a creer y actúa. Arriésgate a creer y actúa. El domingo pasado les hablaba, hay que confiar en nuestro equipo, ¿cierto? Cuando yo les contaba cuando empecé a manejar que yo me daba susto porque me iba a ir para atrás y yo no confiaba en el auto. Yo no confiaba en eso, yo decía, esto se me va a apagar, yo no sé qué va a pasar, pero hay que confiar. ¿Y sabe cuál es el equipo que Dios te ha dado a ti y a mí para poder caminar en esta vida de la vida cristiana, en la vida en Él? ¿Cuál es el equipo? La fe. La fe. Dios dice, confía en la fe que te di y hazla crecer. Hazla crecer, pídele cosas. Pídele, dile, bueno, Señor, yo quiero sabiduría como Salomón, quiero mayor fe, listo, ayuna, ora, actúa y cree en las promesas. Pero hoy en día hay mucho cristiano que no se acuerda ni en las promesas que Dios le ha dado. Me gustó que nuestro pastor, a muchos de ustedes que Dios le dio una palabra profética, la recortó y se las mandó en audio. Pero ¿sí saben para qué es eso? Para que no se olviden. No sean oidores olvidadizos. Téngala ahí todos los días o una vez por semana, recuérdela, póngale play. Listo, Señor, tú me dijiste eso. Escriba en un papel, póngalo en el placar. Dios me dijo esto, Dios me dio esta promesa y Él lo va a cumplir. Amén. Confía en tu equipo, confía en tu fe. Somos hijos de la fe de Abraham, de Sara. Ahora, si Dios dio su hijo, que es lo más que puede dar un padre, ¿cuánto más no te dará a ti todas las cosas? Discernimiento, sabiduría, todos los dones espirituales. ¿Cómo no lo hará? Él ya lo hizo, pero Él quiere verte actuando. Él quiere verte actuando. Hoy Dios te levanta. Yo te digo, hoy Dios te levanta. Yo no sé si te acuerdas de alguna promesa que Dios te ha dado. Y si tú me dices, la verdad, no me acuerdo y la verdad nunca había dicho nada. Yo te puedo decir que eres mentiroso, porque Dios te ha dado acá muchas promesas, pero tal vez tú o tal vez yo nos hemos cansado o no hemos abierto esta Biblia, diciendo, Señor, muéstrame qué es lo que tienes para mí hoy, muéstrame qué es lo que tienes para mí este año, muéstrame, Señor, para empezar a creer en fe por esa promesa. ¿Cuántos recuerdan la última promesa? Espero que la recuerden. Y yo espero que cuando llegue a su casa hoy, o si lo puede hacer antes, en el colectivo, en el auto, donde esté, pueda escribirla en su cuaderno, pueda escribirla en algún lugar y recordar que Dios le dio esa promesa y le dijo, lo cumpliré. Y usted pueda levantarse en fe y que la fe crezca, que no quede estática, porque Dios sí o sí le dio fe. Puede ponerse sobre sus pies, vamos a orar. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero yo creo que nuestro Dios nos ha dado un gran equipo de fe. Yo creo que